Una inquietud que se repite con frecuencia es cómo meditar en los nombres de Dios. Claro, esta pregunta, este interrogante, está relacionado con el hecho de que hay muchos nombres de Dios. No se trata solo de los 72 nombres de Dios, sino además de los nombres de Dios que están asociados con cada una de las sefirot del árbol de la vida. Por lo tanto, en este video vamos a trabajar sobre cuál es la manera más fácil, más sencilla de meditar y de trabajar con dos de los nombres de Dios, los más importantes, aquellos que unifican lo alto con lo bajo y viceversa, aquellos que promueven la Debekut. Quédate hasta el final de este video, suscríbete a mi canal Kabbalah Influencer y acordate de darle un toque a la campanita para enterarte de los próximos videos. Como siempre, el trabajo va a estar centrado en la posibilidad de la unificación o la Debekut, que es el objetivo último de la Kabbalah. Esto obviamente dentro de la Kabbalah Maasit, dentro de la Kabbalah meditativa, es un fundamento. Esto significa que cuando estamos hablando de Kabbalah ya tenemos un conocimiento previo como para acceder a estas áreas más profundas y prácticas que propone la Kabbalah. Entonces, vamos a trabajar específicamente sobre los nombres de Dios que están asociados a cada una de las sefirot según la versión del Rabí Yosef Hikatilla. Esto está fundamentado en su libro Sha'arei Orah o Las Puertas de la Luz, Portae Lucis. Cuando trabajamos desde lo que es la Kabbalah meditativa o la Kabbalah práctica, debemos tener en cuenta que siempre vamos de abajo hacia arriba y de afuera hacia adentro, de tal manera que la obra, el ejercicio, la práctica va a estar centrada en la posibilidad de ascender y descender con equilibrio y con tranquilidad. No nos fundamentamos, no nos basamos en ningún lugar más alto del que estamos. Estamos sobre la tierra, partimos desde Malhut y nuestro trabajo va a estar específicamente dentro de lo que es el ascenso y el descenso a través de Yetzirah. Un poco más alto, un poco más bajo. La forma más sencilla de trabajar con los nombres de Dios siempre va a ser repetirlos, mantralizarlos, agregarles una melodía. Agregarle una melodía dentro de la Kabbalah, dentro del judaísmo específicamente, dentro de lo que es la plegaria, la liturgia, está relacionado con la palabra nigun. La palabra nigun significa melodía. Nigun es una melodía improvisada que puede ser tomada de alguna otra canción que nos llame la atención o con la cual nos identifiquemos o que nos haga sentir elevados o que nos suavice la existencia. De hecho, este es un trabajo específico desde la Sefirá Netzach, que ya está en Yetzirah y del lado derecho del árbol de la vida. Por lo tanto, cuando le ponemos un nigún a determinada palabra, a determinado nombre de Dios o a versículos del Tanaj que pueden ser utilizados como un recurso meditativo, por ejemplo el Shiviti, de lo cual te dejo un video aquí arriba, esto lo que produce es una unión entre distintas partes, no solo de la mente, sino también del alma. El trabajo siempre va a ser la unificación de abajo hacia arriba y una vez que uno estuvo navegando por los cielos o recogiendo energía e información en áreas más sutiles, poder transmitirla y utilizarla aquí abajo. Entonces, hoy vamos a trabajar específicamente con un nigún que va a unir dos nombres, que son los nombres, en mi consideración, más importantes para empezar a trabajar dentro de lo que es la meditación y el trabajo profundo del alma, la corrección, es decir, el Tikkun HaNefesh, que son estos dos. Tenemos el nombre Adonai, que le corresponde a Malhut. Efectivamente, Adonai como Adonai se escribe, es decir, no de la forma en que se lee la Torá, el tetragrama, sino de la forma en que se lee efectivamente la palabra Adonai, es decir, Aleph, Dalet, Nun, Yod. Este nombre se asocia con la Sefirá Malhut. Lo vamos a unificar con el nombre más sagrado y más secreto y más oculto de Dios, que es el tetragrama Yod Hei Vav Hei,
los meditadores mencionamos o decimos ese nombre como Havaya. Entonces vamos a unificar Adonai con Havaya de la siguiente manera. Habíamos dicho entonces que a Adonai le correspondía la Sefirá Malhut y a Havaya o Yod Hei Vav Hei, el tetragrama, le corresponde la Sefirá Tiferet. Ambas sefirot están en el canal central, por lo tanto el recorrido va a ser de Malhut a Tiferet y de Tiferet a Malhut, es decir, de Adonai a Havaya y de Havaya a Adonai. Pero para que esto tenga un sentido de cierre, para que esto efectivamente tenga un resultado positivo y se produzca la elevación y el drenaje de información y de amor y de voluntad que queremos desde el cielo hacia la tierra, va a ser necesario cerrar esta plegaria, esta repetición, este mantra con la palabra amén. Esto no es casual porque resulta que la gematria de Adonai más la gematria de Havaya da la gematria de amén, con lo cual una palabra más la otra nos da un resultado. Esta palabra amén, tal como vimos en un short que te dejo aquí, lo que sugiere es no solo la posibilidad de que así sea, sino lo que hace es reafirmar nuestra fe. Amén significa el Melech Neemán, o sea, Dios Rey fiel. Lo que hacemos es reafirmar nuestra fe de que efectivamente aquello que queremos atraer desde el cielo a la tierra baje, esté presente y se concrete. Si la intención es meditar más profundamente y obtener distintos resultados o una bajada más poderosa de energía, siempre podés hacerte miembro de mi canal Cábala Influencer. Con tu membresía mensual tenés acceso a una meditación por mes. Las meditaciones son de distinto nivel y con distintas herramientas de la Cábala hebrea. Meditamos en letras, meditamos en sefirot, en versículos y demás. No te pierdas esta oportunidad que es única. El nigún está considerado una forma de debekut y además tiene la particularidad de que es individual, es decir, tú puedes elegir la melodía que quieres para repetir o mantralizar aquello que deseas, incluso un salmo, incluso una fórmula elevada, incluso una gematria. De tal manera que el trabajo que vamos a hacer ahora tiene que ver con una melodía que elegí yo, que a mí me parece interesante, que a mí me resulta poderosa para producir ciertos resultados en mi interior. Por supuesto, si tú quieres, puedes seguir esta melodía o elegir cualquier otra. La melodía que elijo es Adonai Havaya, Adonai, amén, amén. 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 Este nigún o el que elijas lo puedes repetir la cantidad de veces que quieras. Yo elijo repetir específicamente esta meditación, esta melodía 10 veces,
porque el valor numérico de Amén, que es el mismo valor numérico de la suma de Adonai más Javayá, es 91. Esto da el número 10 si yo quiero reducirlo a su mínima expresión. Pero claro, cada uno puede jugar, puede crear con esto dentro de ciertas reglas de la manera que más le plazca. Si vas por la calle y tenés ganas de cantar esta melodía, este nigún, o si estás haciendo algún trabajo y te surge la melodía en la cabeza, siempre, siempre trae bendición. Soy Ruth Perkovics, la profe de Cábala. Si te gustó este video, acordate que hay un corazoncito con un signo pesos en donde podés colaborar para que videos como estos y otros lleguen a vos en forma frecuente y con la misma calidad de contenido como hasta ahora. Nos vemos en el camino. Shalom.